Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio hoy jueves 27 de abril del 2023. A esta hora, a las 11:06 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. En esto es lo último, vamos a hablar mucho de historia. Vamos, gracias a esa costumbre que tienen algunos políticos o políticas que no han dejado de serlo. En este caso, Zaida Cucuza Hernández tiró una contestación a lo que nosotros publicáramos ayer en Twitter de lo que nos parecía sin precedentes que la presidenta del Fiscal Especial Independiente, Nidia Coto Vives, en una gira de medios, un media tour a través de los medios tradicionales, haya establecido claramente quiénes van a ser acusados, pero sobre todo hablando de una persona que no había salido a la palestra que tiene que ver con la madre de Mariana Nogales Molinelli. Nos dimos a la tarea, gracias a esa contestación de que era falso, de que era un asunto sin precedentes, no solamente hacer una búsqueda de lo que conocemos del panel del FEI, tanto como su ley, como los 30, 35 años, un poquito más que llevamos en este esfuerzo periodístico, sino lo que la historia propiamente plantea de cómo se desarrolló esa oficina, que siempre hemos establecido que salió de la figura que se creó en Estados Unidos del famoso caso Watergate. Y vamos a hablar mucho de historia porque a la pregunta o a la aseveración de que era falso lo que estábamos trayendo, tenemos una contestación de la historia, precisamente. ¿Cómo se ha desarrollado y ha evolucionado esa oficina? ¿Quiénes han estado? ¿Cómo se constituyó el primer panel? Y sobre todo, ¿desde cuándo esa oficina utiliza los medios de comunicación y las estrategias de comunicación para decirle al país que en efecto tienen un caso que van a acusar a? Vamos a hablar de todo eso en el contexto del caso de Mariana Nogales, porque nos parece que es importante establecer con evidencia si en efecto es sin precedente o no hay precedente, o hay precedente en la historia del FEI de lo que hizo Nidia Coto Vives ayer. También quiero hablar de lo que está pasando en el caso de Sixto George. Interesante que el abogado de Sixto George traiga una moción para establecerle al juez Bezosa que en efecto hay supuestamente testimonios perjuros que trae el juicio de Sixto George contra Sixto George y que le está imputando entonces actitud o conducta antiética a los fiscales y a los agentes del caso. Porque es importante, porque estoy viendo a un Anthony Maceira Sayas comportándose en las redes, utilizando las redes para decir que si X o Y periodista está mintiendo o medios de comunicación están tratando de rehabilitar a Sixto George. ¿No será que el que se está tratando de rehabilitar es él? Y que en efecto ese caso tiene un problema. Voy a la moción
trae como la trae el compañero Oscar Serrano, que me parece que es importante darle un poquito de luz de por dónde van esos tiros y qué es lo que alega Rafael Castrolán. Por otro lado, un meme, no es un meme, es una publicación genuina, bona fide, de Jennifer González, que establece que ayer era la independencia de Israel y que había que felicitarlo porque Israel es un estado solidario, aliado de Puerto Rico. Yo quisiera saber en la historia, y quiero comentar eso con ustedes, y que ustedes quizás me den luz, dónde en la historia Israel ha sido un estado aliado, un estado creado por la política exterior de Estados Unidos, un estado aliado del pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que entre esos temas tenemos suficiente, obviamente en el contexto del tema de la acusación inminente contra Mariana Nogales Molinelli, tenemos que traer las palabras que ha emitido hace unos minutos, realmente una hora, la licenciada Anaíma Rivera Lacén, senadora electa por el Partido Victoria Ciudadana, en relación a ese asunto. Vamos a hablar de eso también, pero antes voy a donde ustedes. Está todo el mundo por ahí, déjenme ver quién llegó primero, porque esa costumbre de llegar primero es buena para que todo el mundo se anime. Estos son días que están siendo difíciles, sobre todo, gente, y no ha empezado la campaña electoral. Digo, ya empezó para el Partido Nuevo Progresista. Ibemar Martínez fue la primera que llegó. Gracias Ibemar por estar por ahí. Esto no pinta rosa. Imagínense cuando lleguemos a septiembre, octubre del 2023, porque por ahí es que empieza a arreciar heavy, porque en diciembre tienen que radicar las candidaturas y no digamos lo que va a pasar en el año electoral. Por ahí está Gladys Esther, Lisset de León, Ivonne Padua, gracias por estar, Raúl Martes, Lucy Pérez, Keila Marí, Gladys Camacho Hilerio, Víctor Cruz, Eduardo Vargas, Raúl Martes, Lilian Ferrer, saludos, recibí tu mensaje, estaba preparándome, que esta preparación ha sido media compleja, pero te contesto, Lilian, gracias, y gracias a la diáspora de Chicago que siempre está pendiente a Bonita Radio. Fueron los primeros en contestar nuestro interés de crear organizaciones alrededor de la diáspora, y por ahí venimos con buenas noticias. Gracias siempre por estar. Jorge Díaz, Mildred Lozada, Ivette Campbell, Nereida Ramos, Ibemar, ya lo dije, Eduardo Malavé. Por ahí está Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, y Nereida diciendo que esto está caliente. ¿Y de qué manera? Dice Ivette Campbell, Nidia Coto Vives es una joyita. Keila Marí, Gina Villanueva, Albert Carlos, Víctor Cruz, siempre por ahí, Jonathan Medina, está todo el mundo, Eduardo Colón, Evelyn Torres, Germán, Héctor, Carlos J. Rivera, y dice Carmen Rivera Pagán, saludos a la diáspora siempre, porque hacen parte a donde quiera que se encuentren. Bueno, yo quiero empezar con esta publicación de Jennifer González, que como ustedes saben está bastante retirada o alejada de los fogones prendidos. El gobernador de Puerto Rico está igualmente alejado de los fogones prendidos. Sabemos que el gobernador está en esa búsqueda de que, vuelvo y digo, esta no soy yo la que se lo dice la gente en las redes, lo llaman Pipo Hallmark, y ayer estaba de cumpleaños, ahí está, las fotos, hay diferentes fotos. Lo más interesante y lo más patético es todos los jefes de agencia, incluido el silente secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, deseándole feliz cumpleaños al gobernador. Todos ellos están en campaña, pero Jennifer González está tratando, y yo voy a coger este mensaje que publica sobre la supuesta posición de aliado del Estado de Israel con Puerto Rico. Estoy pensando que esto tiene que ver con los chavitos que le van a llegar para la campaña. Porque yo quisiera que alguien me dijera cuál es el contexto en que se puede decir que Israel ha sido un estado aliado de los puertorriqueños. Que además de que Netanyahu, el hijo de Netanyahu, esté de criptobillonario, supuestamente localizado en Puerto Rico, gracias a las leyes 2022 hoy 60 que empujó Luis Fortuño y que dejó Alejandro García Padilla. Esto yo no lo entiendo de otra manera. Exhortando a naciones a crear lazos de diálogo y cooperación a través de la expansión de los acuerdos de Abraham. Gente, esto es una línea que se la da la comunidad judía en Puerto Rico
a Jennifer González o en Estados Unidos, hello, porque los chavitos de Jennifer González vienen de todos lados, recordemos, vienen de la gente que apoya las leyes de cabotaje en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Es de la única manera que yo puedo entender esto. Y llamo la atención porque aquí, como dirían los cubanos, suficientes problemas tenemos para estar trayendo problemas realmente o desviando la atención a asuntos que no son para nada, asuntos relacionados con lo que está viviendo el país todos los días. O sea, que los políticos de Puerto Rico no se pueden alinear con el proyecto de lo que supuso para la historia de Puerto Rico el grito de Lares, etcétera, etcétera, pero pueden hablar de los 75 años de la independencia del Estado de Israel. Ojo, que a quien único le interesa o le puede interesar es por el poder político que tiene esa comunidad en Estados Unidos. Y yo quería dejar eso ahí para el récord. Segundo tema, Sixto George. Yo estoy viendo a un Anthony Maceira hacerle una crítica a los medios de comunicación, en este caso Centro de Periodismo Investigativo como centro precisamente de investigación que trae historias y ha traído historias relacionadas a lo que está en el expediente del caso de Sixto George que se hizo público con relación a lo que dijo Ricardo Rosselló Nevares por un lado, Anthony Maceira por otro, que parecería no coincidir con lo que dijo Anthony Maceira y cómo se promovió ese testimonio en el tribunal. Lo estoy viendo diciendo fulano y sutano, habla de los medios realmente, habla del CPI por un lado, habla de Metro por otro, habla de la colega Ayola Virella, que me llama la atención que la nombre por apellido. Y no solamente él, también Ramón Rosario. Ramón Rosario alega que hay unas informaciones en el caso de la historia del CPI que repite Metro, que no coinciden. Eso es lo que están alegando. Yo soy honesta, yo no he tenido acceso a todos esos documentos. No sé de lo que está hablando Ramón Rosario, pero es la expresión para unirse a lo que dice Anthony Maceira. No olvidemos que estamos ante un PNP, un partido nuevo progresista, sobre todo estos jóvenes que bien temprano en el escenario político se encuentran en medio de asuntos de corrupción, que participan de Telegram Chat, Ramón Rosario y está Anthony Maceira, que han tenido que recurrir precisamente a esos casos de corrupción en el caso de Sixto George porque participaban de una estrategia que ponía y colocaba en los medios de comunicación lo que ellos entendían era el contenido que favorecía al gobierno de Puerto Rico, en este caso a Ricardo Rosselló Nevares. Es decir, que ellos hacen uso de esas herramientas porque son las que conocen para destruir al otro. Y en este caso a mí me llama la atención que esto ocurra cuando hoy el colega Oscar Serrano saca una historia estableciendo que hay una moción desde ayer por la mañana que precisamente está planteando Rafael Castrolán como abogado de Sixto George que se inicia un procesamiento ético disciplinario contra los fiscales del caso porque permitieron la presentación de testimonio perjurio tanto en la fase investigativa ante gran jurado como durante el juicio que terminó con veredicto condenatorio. A mí lo más que me llama la atención de esto es que la defensa en redes de Ramón Rosario y Anthony Maceira y el ataque al periodismo que está haciendo que está trayendo información de eso que está en ese expediente se esté dando a la vez que sabemos que Castrolán está diciéndole, ojo, los agentes fueron antiéticos y también los fiscales porque permitieron testimonio perjuro. Y aquí siempre se ha planteado que Anthony Maceira decía cosas como que cuando lo hablaba afuera decía otras y que también eran contradictorias con lo que se le había preguntado a Ricardo Rosselló Nevares en cuándo fue que se enteró, cómo fue que se enteró, a qué estuvieron disponibles
y qué estuvieron disponibles a hacer en el momento en que se dieron cuenta que venían para encima y que supuestamente querían manejar la crisis. No olvidemos que ahí está Carlos Mercader también, el compañero de Joan Rodríguez Bebe. Yo no sé si esto tiene que ver con estas alegaciones de conducta antiética que le está haciendo ahora el abogado de Sixto George a el juez en términos de esos fiscales y de los agentes, o tiene que ver con otros asuntos que están por ahí y que Anthony Maceira y Ramón Rosario de buenas a primeras quieren dejar el camino despejado. Yo creo que es sospechoso, yo creo que es interesante y que hay que seguirle la pista porque nosotros no sabemos si en efecto hay otras investigaciones que pueden traer, sobre todo la línea de dónde los medios de comunicación tradicionales participaron o no participaron de estas componendas. Y yo vuelvo e insisto, aquí hay todo un escenario ahora mismo, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, con relación a la participación de medios de comunicación en términos de su estrategia con analistas, ojo, ponlo en la nevera, de cómo en efecto se utiliza información falsa que se promueve y que participan de los bulos y de la información falsa que se quiere promover, contrario en el caso de Estados Unidos, al quien ganó en las elecciones. Ayer por la noche estaba escuchando a un analista decirle y cuestionarle a otro analista, Fox va a tener la responsabilidad de decirle a sus audiencias que en efecto eso ocurrió y que va a limpiar la casa porque ahí nadie se salva de haber participado en el bulo. Eso va a ocurrir. Yo quiero que lo miremos de cara a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que no es chiste, que no es cosa del pasado. Yo creo que por ahí viene toda la argumentación y el planteamiento, incluso de minorías políticas, de que no tienen espacio en otros lugares, sobre todo en los lugares de los medios tradicionales, para establecer cuál es su proyecto, para establecer la discusión, establecer la agenda, porque están copados por uno y otro de ese establishment. Sigue siendo interesante y yo creo que el caso de Sixto George nos sigue abriendo una puerta de lo que puede ocurrir en ese mundo que no está tan claro. Nilda Cruz dice que está por ahí desde el área oeste. Gracias, Nilda. Por ahí también está Rita Llanes. Ricky Rosselló, ¿qué hay en las cajas? Hay que ver. Estoy de acuerdo. Ese caso viene más grande que un tsunami, dice Arieli. Víctor, que tengan cuidado ciertos medios porque alguien puede poner una demanda por difamación que puede dejar a muchos en la fealdad absoluta. Yo solamente digo que no me parece casualidad que estos dos personajes estén hablando cuando hay un planteamiento de antiético y hay un planteamiento de información, de testimonios perjuros, que eso no es peccata minuta cuando se habla de un caso. Fíjense que estamos hablando de la fase investigativa y todo lo que se ha despegado a través de esa información que fue parte del descubrimiento de pruebas, que lo tuvieron que entregar aunque no lo usaron. Eso es parte del derecho procesal. Y ahora que está disponible, ustedes pueden ver las contradicciones. ¿Y por qué la defensa de Anthony Maceira? Algún fiscal no le habrá dicho, muchacho, cállate la boca, que esto tiene que ir por otro lado. No sé. Los federales siguen investigando aún estando en la cárcel Sixto George. Hay que ver. Caso de Dominion versus Fox, exactamente. Que tengan cuidado. Eso mismo. Buenos días, bonitos y bonitas. Judith Nash también está por ahí. Yo no voy a hablar mucho realmente no es un tema que quería traer, pero se los quiero mencionar porque creo que es importante que en algún momento hablemos sobre este asunto. Y yo creo que va a ser el lunes. Interesante que ayer se diera un esfuerzo de los candidatos del Partido Popular Democrático en entrar en un debate, me imagino, y creo que también es parte de un mercadeo del programa del compañero Rafael Lenín, que habla, que trajo a esos candidatos a hacer un debate
para la presidencia de ese partido. Yo, soy honesta, no lo vi en vivo, lo vi grabado esta mañana. Tengo mi análisis de lo que hicieron unos y otros y voy a ser bien breve en este comentario, porque quiero traerlo sobre todo con una persona que ha estado aquí antes con nosotros, que es el licenciado José Montalvo, que le reconozco mucha historia sobre todo y mucho análisis desde el punto de vista político-partidista. Es un popular del corazón del rollo y a mí me gustaría que fuera uno como él quien me dijera cómo lo vio. Vi a una Carmen Maldonado con un problema de comunicación en términos de las preguntas que se le hacía, que le hizo Rafael Lenín. No habían propuestas específicas. Vi a un Luis Javier Hernández equivocándose en lo fundamental, que era decir que el PNP destruyó la economía de Puerto Rico cuando destruyó las 936. Dijo que las 936 fueron un desastre para la economía de Puerto Rico. Realmente lo que quería decir, y más tarde trató de arreglarlo, era lo contrario. Un poco, decía una amiga que lo vio plástico, lo vi repetir demasiado los talking points. Quien lució con más, de alguna manera, con más soltura fue Jesús Manuel Ortiz, pero tengo que decir que su programa de gobierno es el programa del gobierno del Partido Popular del 2012. Y eso lo sigue pegando Alejandro García Padilla. Los mismos hincapiés en la Universidad de Puerto Rico, que no es que esté mal, no estamos hablando de lo que supone que se siga apegando a la figura de Alejandro García Padilla. Y según por información que tengo y me envían, definitivamente los que no quieren a Alejandro García Padilla en el Partido Popular, por todo lo que ha hecho, sobre todo recientemente, porque es interesante, lo menos que crean son cápsulas de video trayendo a Jesús Manuel Ortiz con Alejandro García Padilla. O sea que ayer lo vi hasta en el contenido de su mensaje. Creo que fue el más directo que contestó, pero volvemos. Parecían más unos candidatos a la gobernación que unos candidatos a la presidencia del Partido Popular. Y sobre todo, me llamó la atención lo último que dijera, y hay, de alguna manera también hay internautas de Bonita que también lo han destacado en las diferentes plataformas, que Carmen Maldonado dijera a la alcaldesa de Morovis que ella no tiene esqueletos en el closet. ¿A qué se refería? ¿Quién tiene esqueletos en el closet? Pues aparentemente, tanto las fuerzas de Carmen Maldonado como las fuerzas de Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, están tratando de matar la posibilidad de que sea Jesús Manuel Ortiz, precisamente porque entienden que tiene esqueletos en el closet alrededor de la administración y la gobernación de Alejandro García Padilla. Eso para decirles que es lo que vi de ese debate, pero el lunes espero tener ese buen programa y pasarlo, quizás lo voy a grabar con Montalvo, José Montalvo, y lo voy a grabar para pasarlo el viernes, que es obviamente 2 días antes de la elección, porque me parece que debemos ser un poco más profundos. Lo quiero escuchar y quiero compartir con él lo que él piensa, además lo que sabe de cómo se está moviendo la cosa allí en el Partido Popular, que yo creo que todo el mundo piensa que tiene un serio problema de cara a las elecciones. Edgar García está por ahí también, Marisol González Fores, el de La Pajaleja, hablando de la situación en Puerto Rico. Me encantó el video que hizo la diáspora, sí, excelente. Lo publicamos nosotros en nuestro muro. Es una campaña de Luz Puerto Rico, un grupo de la diáspora que está haciendo un proyecto alrededor de cabildear en contra de las leyes, de la ley 60 y de los, como le llama María de Lourdes Santiago, los depredadores de la economía de Puerto Rico que han llegado a través de esas leyes. Si no lo han visto, véanlo en el muro de Bonita. Asimismo, está en el muro como campaña de la diáspora puertorriqueña. Saludo María Buzó, que está por ahí, excelente, me gustó mucho, dice Carmen Milagro. AGP es un PNP tapadito, María Pérez. Luis López. Miguel Figueroa también está por ahí desde Coamo. Saludos, Miguel. Bueno, vamos al asunto de
el caso Mariana Nogales Molinelli, lo que ha trascendido públicamente. Nosotros habíamos dicho en el primer análisis que hicimos de la conferencia de prensa que nos llamaba la atención que la licenciada Anaíma Rivera Lacén y el legislador licenciado también, José Bernardo Márquez, no habían estado en esa conferencia de prensa. Yo creo que José Bernardo Márquez hizo su comentario el mismo día. Anaíma Rivera Lacén, la senadora, emite hoy estas declaraciones. Y son declaraciones que yo creo que van por la línea de lo que yo vi de alguna manera en la conferencia de prensa. Cuando digo que Manuel Natal dejó la puerta abierta para volver a discutir el asunto de Mariana Nogales Molinelli, por lo menos un asunto desde el punto de vista del partido Victoria Ciudadana, cuando bajen las acusaciones. El análisis de esas declaraciones parten de ese supuesto, porque fíjense que lo que dice la senadora va al punto de, no habla de persecución, pero dice que no tuvo intención, que ella, hasta la información que tiene, no tuvo intención de cometer un delito, aun cuando sabemos que ella y su familia enfrentarán una situación legal complicada. Mariana ha sido una voz fuerte y valiente en favor de causas importantes para Puerto Rico y espero que pueda tener el espacio para enfrentar esa etapa con esa misma fortaleza. Por mi parte, esperaré poder conocer los pormenores de las denuncias y los procesos en regla 6 para expresarme nuevamente. Manuel Natal no fue así de contundente, pero yo tengo que decir que a mí me parece que en esa conferencia finalmente dijo, a preguntas de una periodista contestó, nosotros volveremos a tener una revisión, no recuerdo exactamente las palabras, pero cuando bajen las acusaciones, nosotros veremos qué decisión vamos a tomar. Pero ¿por qué es importante? Porque uno, obviamente, participó de la conferencia de prensa con la misma línea que ahora está trayendo la licenciada Rivera Lacén. Y sobre todo, están pensando, creo que ambos, más allá de lo que dicen, entienden, son las posiciones respectivamente en relación a Mariana Nogales y lo que puede ser una persecución por un lado o la ofuscación que tiene el FEI. Volvamos a las declaraciones, porque me parece que hay una línea importante que no leí, que es en el segundo párrafo, que tienen que ver con lo que dice la licenciada con relación al FEI. Todo el tiempo que ha tomado la investigación de la oficina del FEI para las denuncias que anuncian ahora, así como las expresiones de la presidenta del FEI en distintos medios, para dar detalles antes de que se hayan radicado dichas denuncias, son cuestionables en cuanto a la objetividad de dicho cuerpo en este o cualquier caso. La OFEI es el foro con jurisdicción en este momento, por lo que sus expresiones deberían ser mesuradas independientemente de las críticas que reciban sobre su desempeño. Sobre eso, yo creo que está sustentada una posición en este momento que va a salvar a la persona o al partido político. Y por eso dejar para cuando bajen las acusaciones la decisión que tienen que tomar. No solamente Betito Márquez, José Bernardo Márquez, perdón, y Anaíma Rivera Lacén, todos los demás que están en este grupo de trabajo, todos los demás que tienen que ver si en efecto va a haber una posición que se lleve enredado a los dos o van a salvar al partido versus la persona, etcétera. Incluso me parece que esa línea de lo que representa que una esté acusada, en el caso de Mariana Nogales, con todo lo que ha venido para encima, incluso que se han sentado a dilucidar las acusaciones con medios de comunicación tradicionales, más que las acusaciones, Nidia Coto Vives no habló de las acusaciones, habló
exclusivamente de las personas. Habló de la persona jurídica, que es la corporación, y habló de la persona natural, que es Rita Molinelli Freite. Creo que ahí está la diferencia y cómo se está viendo este caso versus otros casos que hemos visto. Y por eso a mí me parece tan importante, salió 3 días más tarde, 2 días más tarde se hizo una conferencia de prensa, Benito Márquez tampoco fue, dio unas declaraciones. Yo creo que ahí está la diferencia y a nadie le debe extrañar que hayan diferencias de manejar este asunto allí al interior. Si políticamente va a ser importante para unos y para otros sentarse una vez estén las acusaciones, yo creo que eso la semana que viene lo vamos a ver. Ahí están las declaraciones de Anaíma Rivera Lacén. Y yo espero la semana que viene, porque incluso le puse una nota cuando me enviaron las declaraciones. Yo espero la semana que viene que cuando pueda hablar de este asunto esté aquí primero con nosotros hablando del asunto, una vez bajen las acusaciones. Ningún PNP, a Mariana sea culpable o no, la quieren sacar de carrera. Miguel Ángel Díaz Pagán. Yo creo que eso está claro. Ahora vamos a la historia del FEI. Ellos se consideran clase aparte y por encima del pueblo. A mí me preocupa el hijo de Netanyahu. A mí también. ¿Qué horror más grande están cometiendo? Dice Lirian de Jesús. No sé a qué te refieres, Lirian, pero podemos discutirlo. Han especulado mucho en los medios tradicionales. Luis Eduardo, ¿sobre qué? Me imagino sobre las acusaciones. Yo, honestamente, no puedo especular sobre qué traerán, qué no traerán. Hay que esperar al miércoles. Y yo me parece que lo más importante es precisamente tener ese día la información de esas denuncias, qué es lo que dice y cómo el FEI va a defender. Y cómo lo va a defender desde ayer. Que hayan traído información de lo que trae esa investigación. Lo que trae la investigación. Porque meramente se lo dijeron al abogado de Mariana Nogales. Porque yo, hasta el día de hoy, nadie me ha dicho quién es el abogado de Rita Molinelli Freite. Y estoy seguro que no es el mismo. Estoy segura, perdón, que no es el mismo. Hay que votar por candidatos y sus méritos. Compartan, dice Mariel Gorbea. Dayanara, ¿dónde se puede ver? Ah, lo del hijo de Netanyahu. Sí, eso realmente fue una publicación del exterior y nosotros no lo hemos publicado, pero sí. La prensa independiente se informará al mundo la corrupción que se pasea por todos los rincones y sin consecuencias. Ilka, mi jefe me hizo llegar tarde aquí. Saludos, Manuel Rodríguez. Nunca es tarde si la dicha es bonita radio. Mariana está en una posición difícil porque es su mamá. Claro que sí, Ana Rosado. ¿Y por qué tú te crees que lo hacen? Estoy segura. Eso es lo más difícil. Lo que sucede es que de cualquier manera sacaron que sacaron a los que le dan candela. Bueno, ese puede ser un análisis importante y estoy de acuerdo. Yo creo que a eso tenemos que la semana que viene estar bien atentos y bien atentas. Yo creo que nadie, incluso las manifestaciones que trae hoy la licenciada Rivera Lacén, plantean lo que nosotros hemos hablado aquí desde el lunes. Que definitivamente aquí hay un trabajo que se hizo para sacar a Mariana Nogales Molinelli de carrera. Esa es la política y la hemos visto en vivo y a todo color a través de todos los años del fiscal especial independiente y de la historia política de Puerto Rico. Y por eso es que me retó intelectualmente, o por lo menos en términos del oficio, la aseveración tan clara o tan enérgica, vamos a decir enérgica, que hizo Zaida Cucuz Hernández, la expresidenta de la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista, cuando dijo que no era cierto que ese medio del panel del FEI había cometido ayer un hecho sin precedentes, sobre todo Nidia Coto Vives, cuando fue a un medio de comunicación a decir a quién iban a acusar. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la ley del FEI. Y de allá vamos a contestarle directamente a Zaida Cucuz Hernández. Pero yo le quiero contextualizar porque no me gusta contestar
como si estuviéramos en Twitter o en Facebook, donde uno no puede argumentar. No, por eso es tan importante. Y la referí, ojalá que nos esté escuchando, al programa de hoy. Zaida Cucuza Hernández me conoce como periodista y sabe qué tipo de periodista yo soy. Y quiero contextualizar desde aquel momento en que se creó la ley del FEI. Nosotros hemos hablado de que la ley del FEI se crea precisamente en el 1988, la primera. Precisamente porque se habían dado en el gobierno, en Estados Unidos, todas las incidencias de Watergate. El antecedente a la ley del FEI es que se creó una oficina parecida a esta. Y por favor, señor director, quedémonos un momento aquí, porque esto es importante. Vamos a quedarnos en la ley del FEI, por favor. Hubo Watergate y de ese escándalo se creó una figura parecida allí en Estados Unidos. En Puerto Rico hay un antecedente a que en 1988, volvamos al documento de la primera página, se creara esta ley del FEI. Y fíjense cómo la ley número 2 del 23 de febrero del 1988 se enmendó en el 1990, se enmendó en el 98 y del 2003 al 2012 la ha enmendado las administraciones legislativas y el ejecutivo del Partido Nuevo Progresista. En el 2003 es Sila María Calderón, en el 2005 en adelante el legislativo, el gobierno compartido entre Aníbal Acevedo Vilá y el Partido Nuevo Progresista. Y fíjense todas las enmiendas que tuvo en la administración Luis Fortuño. ¿Por qué es importante? Porque es importante atender lo que son las enmiendas. Porque aquello que estuvo planteado desde el 1988, y ahora vamos a un contexto importante antes del 88, se cambió de una u otra manera en las administraciones del Partido Nuevo Progresista para flexibilizar lo que eran las garras para atender la corrupción. Y aquí viene el contexto interesante. Por eso es que hay que consultar la historia, pero también hay que consultar a aquellos que han dejado escrito lo que han hecho en determinados momentos. Y las bibliotecas son importantes. Y lo bueno de este momento es que las bibliotecas son virtuales. Específicamente, en el año 2000, el ex gobernador Rafael Hernández Colón tuvo ante sí participó de una actividad en conmemoración al 15º aniversario de la Ley de Ética Gubernamental. La Ley de Ética Gubernamental, la oficina del Contralor que viene por orden constitucional, pero la Ley de Ética Gubernamental que dispone la oficina como desde el punto de vista de la legislación, crea la oficina desde el punto de vista de la legislación, así como la del FEI. Fueron organismos que en aquel momento de su creación se hicieron sobre la base precisamente de atender lo que la oficina del Contralor necesariamente no podía atender y por la evolución que tenía el derecho en el momento y la evolución social donde estábamos con relación a la corrupción. Ética gubernamental y FEI. En el año 2000, Rafael Hernández Colón hizo pública, y ahí está, para todos los que lo quieran ver, y si quieren más tarde lo puedo poner. Ahí está el mensaje sacado de la biblioteca de Rafael Hernández Colón, de la fundación. Dio a conocer una carta
precisamente sobre cómo en el 1979 le había dicho a Carlos Romero Barceló, en aquel momento gobernador de Puerto Rico, 1979, recordemos, Rafael Hernández Colón ganó en el 72, perdió en el 76 y en el 79 le envía una carta al entonces gobernador Carlos Romero Barceló para contextualizarle lo que él entendía era importante crear a partir del caso Watergate, que se había adoptado legislación abarcadora que reglamentaba toda el área de ética gubernamental, tanto en la rama ejecutiva como en la legislativa y la judicial, y esa legislación establecía mecanismos que podían ser adaptados a nuestras instituciones. Le proponía al gobernador entonces legislación que estableciera el principio de informar públicamente la situación financiera de funcionarios públicos, la creación de una oficina fiscalizadora de los requisitos de divulgación de estados financieros y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico fuera facultado para el nombramiento de fiscales especiales independientes, la ley del FEI. Le sugería en la carta que se convocara una sesión extraordinaria de la legislatura para aprobar esa legislación antes de entrar en la campaña política que habría de venir el año siguiente, es decir, en 1980. Planteaba de esta manera que era necesario que los issues de ética gubernamental se convirtieran en algo más constructivo a través de la creación de la oficina de lo que eran y lo que son cuando meramente se plantean como asuntos políticos con el propósito de derrotar al adversario. El gobernador Romero Barceló no convocó la sesión extraordinaria y ahí quedó el asunto. ¿Por qué yo quiero darle este contexto al planteamiento nuestro inequívoco de que lo que hizo ayer Nidia Coto Vives es un hecho sin precedente? Porque cuando usted habla de que lo que está haciendo está bien, no importa que usted sea PNP, popular, independentista o ideológicamente esté de acuerdo con lo que el ejecutivo de turno está haciendo, que es el ejecutivo, que es el partido ideológicamente que la nombró a usted ahí, usted tiene que establecer si en efecto el comportamiento que ha tenido la historia de ese partido político ha sido conforme a lo que usted está diciendo, que yo no tengo ningún precedente, porque aquí nosotros hacemos las cosas tal y como dice la ley. No, es que aquí hay un antecedente. Aquí hay un antecedente y los primeros que le empezaron a poner un pie a la creación de una oficina que les rindiera cuentas al país de lo que estaban haciendo sus servidores públicos fue el Partido Nuevo Progresista con Carlos Romero Barceló. Una cuestión de hecho. Segundo, vamos ahora a la composición del primer panel. Y esto es bien importante. Recordemos, la ley se creó en el 88. En el 89 empezaron. La oficina comenzó su trabajo. Fíjense quiénes eran los miembros de ese panel. En aquel momento, Enrique Rivera Santana, José O. Garau Collazo y Manuel Reyes Serrano, quien era el presidente. Ese panel, 2 populares y un independentista. Perdón. Enrique Rivera Santana era PNP, Manuel Reyes Serrano era popular y José Garau Collazo, un ex juez de Humacao, era independentista. El único panel, hasta el presente, que fue un panel integrado por miembros de diferentes ideologías políticas. El único hasta el día de hoy. El único hasta el día de hoy. Los demás, vemos Jorge Busigo Cifre, PNP, Ángel Martínez del Valle, Crisanta González Seda era de la administración, fue nombrada por la Administración Popular, Juan J. Ríos Martínez, Ángel González Román, Ramón E. Gómez Colón, Carlos Maldonado Casilla, Gloria M. Yagrosi Brenes, Juan Ortiz Torrales, Ricardo Negrón, Manuel Díaz Morales, Berta Mainardi Peralta y Ricardo Santana Ramos. Volvemos.
Las composiciones son importantes. Ni hablar de los fiscales delegados, porque definitiva, o los alternos. Ahora mismo no hay alternos. Solamente funcionan 3 PNPs. Nidia Cotovive, Igris Rivera Martínez y Rubén Vélez Torres. Ese es el panel de hoy. ¿Por qué no tiene precedente? Porque dice Zaida Cucuz Hernández que la jefa del FEI, la presidenta del FEI, es la portavoz del panel. En la ley no hay ninguna posición a que diga que es la portavoz ante la prensa. Que puede haber un reglamento. Me imagino que eso es lo que van a decir. Que hay un reglamento y que ellos se ponen de acuerdo. De hecho, la ley del FEI establece, volvemos a la ley del FEI, establece propiamente en el artículo 10 la designación del panel sobre fiscal especial y dice todo. Dice todo lo que tiene que hacer o lo que no hacer. ¿Ustedes saben para qué está designado el presidente? La presidenta, para efectos de la ley. Todas las cuestiones administrativas. Todas. Todas las cuestiones administrativas. Que pueda ellos ponerse de acuerdo para que sea la única persona que hable con la prensa. Claro. ¿En qué nos basamos cuando decimos que no hay presidente? Que nunca habíamos escuchado un presidente, una presidenta de un panel del FEI hablar con los periodistas y decirle, no, si yo también vamos a traer a fulana, porque fulana, la investigación se amplió y se establece que pues también está citada. No es lo mismo que en efecto cuando el panel del FEI, que eso es hace de un tiempo a esta parte, porque eso no se hacía antes. Mandan un comunicado de prensa diciendo a tal día citamos a fulano porque lo vamos a acusar de los delitos tal. Interesante. Sí, eso se hace de un tiempo a esta parte. Yo quisiera que alguien me dijera en qué administración del pasado, incluida, vamos a hablar de una, la del presidente Busigó Cifre, PNP, hubo un comunicado de prensa para establecer que en efecto se iba a acusar a fulano de tal delito, tal día está señalado. ¿Que era posible que nos enteráramos por fuentes? Claro que sí. Pero si nosotros sabemos que la fuente, que cómo se maneja, ahora mismo ese panel del FEI es dando la información a un medio tradicional, eso lo sabe todo el mundo. Pero por fuente, nunca lo habíamos escuchado de voz de la presidenta. Y por eso es que el precedente es importante señalarlo. Porque también en la ley del FEI, que tiene 18 páginas, las letras son chiquitas, pero bien fácil leerlas, también habla de que tienen una inmunidad cuasi judicial. Es decir, si usted tiene una inmunidad cuasi judicial, usted se tiene que comportar como una jueza o un juez. La ley de ética les aplica. Es posible que no. Pero la apariencia, si usted tiene una inmunidad cuasi judicial, que quiere decir que todos sus actos están protegidos por esa inmunidad cuasi judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues yo me imagino que si esa es legal, esa inmunidad que le ofrece lo cuasi judicial, pues aplíquensela desde el Código de Ética Judicial. ¿O cuándo hemos visto a los jueces estar hablando de quién viene a sala o quién no viene a sala? ¿Cuándo lo va a atender y cuándo no lo va a atender? Nunca. Volvemos. Aquí no estamos hablando si usted le quiere dar información a alguien desde una fuente de información. Claro. Y para seguir el contexto puntual de lo que es un precedente y lo que no es un precedente, en materia de corrupción, el Partido Nuevo Progresista, ¿cómo se ha comportado? Ahí está la historia. Contraloría Ileana Colón Carlos, Contraloría Manuel Díaz Saldaña y Yasmín Valdivieso. La Contraloría de Ileana Colón Carlos y la de anterior a Ileana Colón Carlos tenía unos informes que se detallaba todo.
Se daban los nombres de los contratistas, se daban los nombres de los funcionarios que interactuaban. Ese mismo informe se lo enviaban a la División de Contraloría del Departamento de Justicia. De allí salían las investigaciones. Ahora no salen porque no los informes llegan a justicia y sabemos lo que pasa en justicia. Si salen los informes porque sabemos que están 13, 14 años investigando. Ustedes saben quién eliminó la posibilidad de que los periodistas y cualquier persona se pudiera enterar qué era lo que estaba ahí, quiénes eran los que estaban cogiendo chavos, quiénes eran los que inflaban la factura, los que estaban trucando con los contratos. Manuel Díaz Saldaña bajo el Partido Nuevo Progresista. Entonces, ¿cómo es que me dicen que su comportamiento es un comportamiento normal? Pero ¿y cuántas veces? ¿Cuántas veces en el caso, que de hecho creo que se ve mañana, en el caso de Quique Questel, que también perdió el FEI, ¿cuántas veces trajo a la persona que no está bajo la jurisdicción del FEI, supuestamente, pero que participó en esa reunión, que es el que era el director de campaña de Wanda Vázquez Garcet, Jorge Dávila? ¿Cuántas veces lo trajo? Nunca. Porque es verdad, ellos no encontraron ahí. Sí, encontraron, lo que pasa es que le declararon no causa. Ahí es que yo digo, caramba, es que es una cuestión de hecho, no los estamos inventando. ¿Hay o no hay doble vara? Juzgue usted. Yo creo que está clarísimo. Alguien dice, como Fernón, la señora de la Procuradora de las Mujeres, Colón Carlos otra cosa, decencia personificada. Era otra cosa, murió también. Saldaña fue el que molía papel en cada cambio de gobierno. Exactamente, gracias. Gracias por recordarlo, Gladys Esther. Y no es nada que alguien me haya contado, lo he vivido como periodista, lo vivimos, lo luchamos. En aquel momento le cuestionamos, ¿por qué no? Porque esa gente tenía derecho. Pero se tenía que parar cada vez que arrestaban a uno de los miembros del gabinete de Pedro Rosselló González porque los habían cogido en la federal robándose el dinero público. Eso lo sabe Manuel Díaz Saldaña y sabe que yo le pregunté cuántas veces le pedían dinero a él para satisfacer la campaña de Pedro Rosselló González cada 4 años, entre el 96 y el 2000. Cuando uno tira para adelante, uno tiene que esperar que haya alguien responsable que pueda hacerle la composición del lugar a las audiencias, porque finalmente la información, el contexto, la historia, son las audiencias las que tienen derecho a saber. Todo el mundo tiene derecho a saber y ojalá entiendan que es que no se dice porque no los inventamos. Pues claro que tiene derecho de hablar con la prensa. Me cuestiono, y ahí está cuestionado, que es la primera vez en la historia que lo vemos. Porque en unos casos y en otros no. ¿Por qué no trajeron a aquellos que supuestamente estaban? No, supuestamente no. Rafael Machargo lo dice, que fue con Jorge Dávila. El propio Quique Questel estaba en esa reunión. ¿Por qué no lo han traído? Él es una persona natural. Sí, porque ahí no hay corporación que sepamos. ¿Por qué no lo han traído? Exacto, ¿dónde está la radicación y la acusación formal? Comportamiento de una mafia criminal, dice Irán Rivas. Vuelvo y repito, vamos a esperar a las denuncias. Vamos a ver qué dicen las denuncias. Honestamente, yo no sé qué traen las denuncias. Yo sé que van a acusar. Y ya nosotros lo trajimos el lunes con fuentes. Ya sabemos que están dispuestos a hacer media tour para decir que van a acusar a Mariana, que van a la representante, que van a acusar a la madre. Y ya están los troles del PNP, pero miren, abusados. Y otra cosa, Zulma Rosario, yo he querido entrevistarla, pero ella me dijo que ella ya no era una figura pública. Yo creo que se equivoca, sobre todo cuando habla en Notipalma, por un lado. Y por otro lado, déjense de estar llevándole mensajes a Nidia Coto Vives, ella sabe cómo conseguirme, y ayer me llamó, y le voy a mandar un mensaje ahora, para que sepa que lo que ella quiera decir, quiero que hablemos al aire. Y ella me diga que yo me equivoco. Que me traiga evidencia de que en efecto aquí hubo un caso anterior donde se sentaron y discutieron como presidente o presidenta del FEI una acusación contra un tercero o contra la persona que tiene sobre la cual tiene jurisdicción el FEI, que en este caso es Mariana Nogales Molinelli. Así las cosas, son las 11:59.
Esa es la historia, ahí está. Les voy a colocar, yo creo que es importante para el amigo de ética gubernamental que vea, lea, escuche la historia. Yo estoy segura que él sabe. Pero me parece que ese mensaje de Rafael Hernández Colón es súper claro cómo se dio, quienes no quisieron desde el día 1 que hubiera una ley del FEI y una oficina de ética gubernamental. ¿Dónde fue que se crearon? ¿Cuándo fue que se crearon? ¿Quiénes las han enmendado? ¿Y quiénes le cortaron las patas a las leyes, sobre todo a las oficinas constitucionales como el Contralor y a las leyes anticorrupción? La última, para muestra un botón, si el Contralor Electoral no se tira a la calle, a los medios de comunicación, a decir cómo lo estaban maltratando de la oficina de gerencia y presupuesto, no le sueltan alguito porque me dicen que no le soltaron todo. Y ellos dicen que son ley y orden. Así las cosas, nos fuimos. Cuando los togados se van a dar a respetar por esa mafia, están todos desprestigiados. Alguien ponga cordura en los tribunales. Gracias por su labor. Gracias a ti, Lilian de Jesús, por estar por ahí. Juan García, desde Haines City, Florida. Nosotros seguimos, nos vemos esta tarde a las 5. Tenemos otro programa y haremos composición del lugar de lo que pase durante el día, que no deja de ser mucho. Buen provecho y hasta más tarde. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.